Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! Vamos a continuar en este video con el desarrollo de nuestro árbol binario de búsqueda. En videos anteriores estuvimos desarrollando las operaciones de insertar elementos en un árbol, buscar un elemento y hacer los recorridos en inorden, preorden y postorden. En este video nada más vamos a enfocarnos en la opción de eliminar. Vamos a ver cómo eliminar un nodo dentro de un árbol de búsqueda binario. Esta tarea es muy importante porque si nosotros eliminamos un nodo cualquiera que supongamos aquí el 20, si queremos nosotros eliminar este nodo, por ejemplo, pues hay que ver de qué forma nuestro árbol va a seguir conectado y todos los elementos tienen que seguir ordenados, porque este es un árbol de búsqueda binario y sabemos que siempre si tenemos un nodo, todos los que están a su izquierda tienen que ser menores y los que están a la derecha tienen que ser mayores. Entonces eliminar pues no es una operación muy trivial. Tenemos que ver si nosotros quitamos un nodo, qué vamos a colocar ahí. Cómo vamos a hacer para que nuestro árbol siga conectado y para que siga cumpliendo con la regla de que está ordenado. Bueno, pues en primer lugar, para que nosotros podamos eliminar un nodo, lo primero que tenemos que hacer es buscar el nodo. Es decir, vamos a suponer que nosotros queremos eliminar en este árbol el número 64. Tendríamos primero que buscar si está el 64. Aquí está. O sea, lo primero es que hay que buscarlo. Y hay que señalar alguna referencia o alguna variable a este nodo que nosotros queremos eliminar. Después de que lo encontramos, hay tres situaciones. Primera situación es que el nodo que vamos a eliminar sea una hoja. ¿Quiénes son hojas? Por ejemplo, aquí el 72, 26, 17, 13, 6. Estos son hojas. Entonces, si es una hoja, se elimina fácilmente. La opción número 2, si tiene un hijo. Casos que tienen un solo hijo, el 14. El 14 tiene un solo hijo, que es el 13, y es un hijo izquierdo. Ese es el segundo caso y digamos que es un poquito más complejo, cuando quieres eliminar un nodo que tiene un hijo. Y el tercer caso es cuando quieres eliminar un nodo que tiene dos hijos. ¿Quiénes tienen dos hijos? Pues el 15, el 9, el 20, el 64, estos tienen dos hijos. Entonces ese es el tercer caso, eliminar un nodo que tiene dos hijos y digamos que es el más complicado. Pero antes vamos a ver cómo nosotros vamos a buscar el nodo que queremos eliminar. Bueno, estamos en el código que estuvimos desarrollando anteriormente. En este caso tenemos nuestra clase nodo, que tiene sus izquierdo, dato, derecho, el padre, sus dos constructores. Tenemos la clase árbol que tiene buscar, tiene insertar y tiene los recorridos en orden, preorden y postorden. Y aquí tenemos este método buscar que nos permite buscar un elemento dentro de un árbol. Este método recibe un dato, por ejemplo el número 5 lo queremos buscar y nos regresa un booleano, es decir, nos regresa true si es que lo encuentra o nos regresa falso cuando no lo encuentra. Bueno, y si ya tenemos este método que nos permite buscar un dato y nos regresa verdadero o falso, pues realmente lo que queremos ahora es buscar un nodo. Por tanto vamos a utilizar este mismo método, lo vamos a copiar y lo que vamos a hacer es que pues lo vamos a renombrar. Ahora no se va a llamar método simplemente buscar, se va a llamar buscar nodo. Entonces nosotros le pasamos un dato, lo que va a hacer es buscar ese dato, pero en lugar de regresarnos verdadero cuando sí lo encuentra, aquí lo encuentra, lo que queremos es que nos regrese el nodo. ¿Quién apunta a ese nodo? Pues aux. Aux es el nodo, por eso tenemos un if aquí. Si aux.dato es igual a dato, entonces aux es el nodo. Si lo encontramos, lo que nosotros queremos es que regrese a aux. Pero entonces ya no va a regresar un booleano. Aux es de tipo nodo, entonces esta función tendría que ser de tipo nodo, porque lo que va a regresar es precisamente el nodo que contiene el dato que nosotros vamos a buscar y lo vamos a buscar para eliminar. Pero ¿qué pasa cuando no lo encuentra? No podemos regresar falso, tendríamos que regresar null, porque esta sería una referencia nula para indicar que el nodo que estamos buscando pues no existe. Y ahora que ya tenemos esta función buscar nodo, vamos a hacer la función que nosotros queremos realizar, que es precisamente la función eliminar.
Entonces vamos a llamarle a esta función eliminar, y esta función nos va a regresar un booleano. Un booleano que nos indique verdadero si el elemento que nosotros queremos eliminar sí se puede eliminar. Si nosotros, por ejemplo, indicamos elimina el número 6, pero el número 6 lo buscamos y no existe, pues no lo podremos eliminar. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es buscar ese dato. Por esa razón, aquí dentro nosotros llamamos a la función buscar nodo y le pasamos este dato que nosotros queremos eliminar. Esta función buscar nodo pues nos regresa un nodo. Entonces vamos nosotros aquí a crear una variable aux de tipo nodo que va a ser igual pues a lo que nos regrese de esta función buscar nodo. Pero sabemos que esta función buscar nodo nos puede regresar null si es que no lo encuentra. Entonces hay que preguntar si aux es diferente de null. Si es diferente de null, lo que nos regresa, pues esto quiere decir que sí lo encontró. Y si lo encuentra, aquí es donde nosotros tenemos que eliminarlo. Si no entra en ese if, podríamos nosotros acá finalmente poner un else, o sea, esto sería si no lo encuentra, y si no lo encuentra nosotros tendríamos que regresar aquí falso. Es decir, no lo encontró, lo buscamos pero no lo encontró y entonces no lo podemos eliminar. Y aquí adentro pues sí lo encontró, lo eliminamos y luego de eliminarlo podríamos regresar verdadero. Entonces esto es lo que tendríamos que hacer. Este else de aquí realmente está de más porque hay un return antes. Entonces yo recomiendo que no se ponga, simple y sencillamente se queda así. Entonces lo único que tenemos aquí es si lo encontró. Ahora decíamos que puede haber tres casos. Caso número 1, si lo que estoy buscando es hoja. Entonces nosotros podríamos tener una función que nos diga si un nodo es hoja. Vamos a desarrollarla aquí arriba. Va a ser una función privada, porque nada más la vamos a utilizar aquí adentro y nos va a regresar un booleano y este método se va a llamar es hoja. Este método pues nos va a recibir un nodo. Aquí le vamos a llamar aux. Este nodo que le estamos llamando aux, que es el nodo que tiene el elemento que nosotros queremos eliminar. Y nos va a regresar un booleano. Entonces simplemente le vamos a poner aquí return true. No vamos a desarrollar el método ahorita. Pero ya tenemos una función es hoja. Se supone que nos debería regresar verdadero si es hoja. Entonces pondríamos aquí sí. Si es hoja, ¿quién? Pues si aux. Si aux es hoja, entonces vamos a hacer algo. Vamos aquí a llamar a un método que le vamos a poner aquí elimina hoja. Este método tampoco lo tenemos, pero lo vamos a desarrollar. Entonces este método elimina hoja lo vamos a desarrollar por acá arriba. Va a ser un método también privado que se llama elimina hoja y también recibe aux y lo debe eliminar, pero ya sabe que es una hoja. Entonces este método pues, no va a regresar nada. Entonces es hoja, comprueba si es hoja, y elimina hoja, pues lo elimina cuando es hoja. Y luego entonces vamos a poner aquí un else, ¿sí? Y vamos a preguntarnos si tiene un hijo, que sería prácticamente copiar este mismo código. Sería preguntar si tiene un hijo. Entonces tenemos que tener un método, le vamos a poner tiene un hijo. Va a haber un método que se llame así, tiene un hijo. Y va a haber un método también que se llame elimina un hijo, que lo va a eliminar cuando tenga un hijo. Y si no, pues ya nada más nos queda la opción de cuando tiene dos hijos. Entonces vamos a tener otro método que se llame elimina y le vamos a poner aquí dos hijos. Entonces estos métodos no existen, no los hemos desarrollado, así que vamos aquí nada más a copiar estos y luego nos vamos a ir preocupando por ir desarrollando cada uno de esos métodos. Es decir, necesitamos un método que se llame tiene un hijo. Necesitamos un método que se llame elimina un hijo.
Y necesitamos también un método que se llame elimina dos hijos. Entonces vamos a copiar este. Y el método se llama elimina dos hijos. Entonces, en estricto sentido, nuestra función de eliminar ya aquí ya está completa. Claro, los métodos a los que llama no tienen nada. Pero aquí están los tres casos. Si es hoja, llamamos a este método que elimina cuando es hoja. Si tiene un hijo, llamamos a este método que elimina cuando tiene un hijo. Y si no, pues llamamos al método elimina dos hijos. Hay algo también importante que debemos hacer. Llevamos aquí una variable tam que lleva el tamaño de cuántos elementos tenemos. Entonces, si nosotros eliminamos, pues después de haber eliminado tam, pues se tiene que decrementar. Entonces tenemos este tam menos menos. Este sería nuestro método eliminar, aunque realmente no hemos hecho nada. Ahora, ¿cómo sabemos? Empezamos con el primer método, que es una hoja. Por ejemplo, en este árbol, ¿quiénes son hojas? 72, 26, 17, 13, 6. ¿Cómo sabemos que son hojas? Porque no tienen hijo izquierdo y no tienen hijo derecho, o sea, no tienen hijos. Entonces, nuestro método es hoja, debe comprobar que AUX no tenga hijo izquierdo y tampoco tenga hijo derecho. Entonces sería como hacer una condición: si AUX punto izquierdo es igual a null, y también AUX punto derecho es igual a null. Si esto se cumple, si este if se cumple, entonces tenemos que regresar verdadero, es una hoja. Si no se cumple, sería como poner aquí un else y poner un return false. Entonces este método pregunta si es hoja o si no es hoja, aunque este else que está aquí está de más, no tiene ningún sentido porque lo que está dentro del if es un return. Entonces este método es hoja, quedaría así. Regresando aquí. Ya sabemos que primero buscamos el nodo, ya lo encontramos. Ya sabemos de que sí es una hoja y pues solo se elimina. ¿Qué significa eliminar? Significa que su padre debe apuntar a null, pero AUX o el nodo que vamos a eliminar puede ser hijo izquierdo o derecho de su padre. Ejemplos. Si nosotros quisiéramos eliminar aquí el 13, 13 tiene un padre, su padre es el 14. Pero 13 es hijo izquierdo del 14. Otro ejemplo, si nosotros queremos eliminar el 72, el 72 tiene un padre que es el 64, aquí está. Pero 72 es hijo derecho de su padre. Entonces, en este caso, el padre de 72, punto derecho, debe ser igual a null. Pero en el caso de acá, el padre de 13, punto izquierdo, debe ser igual a null. Entonces eso lo debemos de verificar muy bien. Y aquí tenemos esta situación. AUX es el nodo que vamos a eliminar. Es una hoja, o sea, no tiene hijos. Pero AUX puede ser hijo izquierdo de su padre, como en este caso. Aquí está el padre y AUX es hijo izquierdo. O puede ser hijo derecho de su padre. Entonces, ¿qué significa en este caso? Padre punto izquierdo debe ser igual a null y en este caso padre punto derecho debe ser igual a null. Entonces debemos hacer esa comprobación porque tenemos estos dos casos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, no es necesario, pero vamos a crear aquí a una variable que se llame padre. ¿Quién es el padre de AUX? El padre de AUX va a ser igual a AUX.padre. AUX tiene un padre. Cuando nosotros creamos el nodo, AUX es una referencia de tipo nodo, o es un objeto de tipo nodo. Y el nodo, cuando nosotros lo creamos, le asignamos una variable que es padre. Cuando el nodo raíz no tiene padre, pero cuando es cualquier otro nodo, nosotros siempre le indicamos quién va a ser su padre. Cuando nosotros insertamos, siempre le indicamos quién es su padre. Por tanto, AUX trae punto padre y ese es el padre de AUX. Entonces nosotros podríamos tener otra variable. Padre es igual a AUX.padre. Entonces, después preguntarnos si AUX, el nodo que queremos eliminar, es igual a padre.izquierdo
izquierdo. Si es igual a padre punto izquierdo, eso quiere decir que AUX es hijo izquierdo de su padre, que es esta situación que tenemos aquí. Entonces padre punto izquierdo tiene que apuntar a null y con eso eliminaríamos a AUX. Y eso vamos a hacer. Padre punto izquierdo va a ser igual a null. Ahora, ¿qué pasa si no fue hijo izquierdo? Pues tiene que ser hijo derecho. Y entonces tendríamos que poner padre punto derecho es igual a null. Bueno, de esta manera nosotros estaríamos eliminando el nodo si se trata de una hoja, pero realmente no necesitamos esta variable padre. No la necesitamos porque ya sabemos que podemos poner en su lugar aux.padre. Entonces, si nosotros en vez de poner aquí a padre ponemos aux.padre.izquierdo, aquí en vez de poner padre ponemos aux.padre y acá aux.padre también. Entonces ya no sería necesaria esta variable padre, está de más. Pero también puede suceder que el nodo que vamos a eliminar, aux, no tenga padre. ¿Cuándo un nodo no tiene padre? Solo hay una situación en que un nodo no tiene padre, cuando es la raíz. La raíz es el único nodo que no tiene padre. Porque en los dos casos que tenemos acá, estamos suponiendo que aux tiene un padre. Pero puede no tenerlo, claro. Si aux fuera la raíz, no tendría padre y entonces no tendría caso apuntar su padre a algo porque no tiene padre. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Bueno, si el elemento que vamos a eliminar es la raíz, pero es una hoja, pues eso quiere decir que no tiene hijos y lo vamos a eliminar. Es el único, pues lo único que tendríamos que hacer es poner la raíz igual a null. Eso lo debemos de agregar aquí, en este método. Entonces, antes de hacer esto que ya habíamos hecho acá abajo, habríamos que preguntar si realmente tiene padre o no tiene padre. Si aux.padre es igual a null, pues eso significa que no tiene padre. Es la raíz y lo vamos a eliminar, pero es una hoja, no tiene hijos. Entonces lo único que hay que hacer es que la raíz debe ser igual a null, porque era el único nodo que nosotros tenemos y lo vamos a eliminar. Y aquí entra el else, o sea, si no es este caso, entonces sí estaríamos en cualquiera de estas situaciones. Y así es como queda nuestro método elimina hoja. Si nosotros corremos ya nuestro programa, ya podría eliminar hojas hasta este momento. Por tanto, aquí hemos desarrollado los métodos esHoja y el método elimina hoja. Ahora tendríamos que continuar con el segundo caso, que es cuando tiene un hijo. ¿Cómo sabemos si tiene un hijo? Uno solo. A esto se le conoce como la situación 2, cuando aux, que es el nodo que nosotros vamos a eliminar, tiene un solo hijo. Entonces, ¿qué debe pasar? Pues que el padre de aux debe apuntar al hijo de aux. Es decir, aquí está aux. Aquí tenemos a aux, tiene un hijo, pero tiene un padre. Entonces el padre de aux debe apuntar al hijo de aux. Eso es lo que tenemos que hacer. Y con esto se eliminaría aux. Pero aquí realmente podemos encontrarnos con 4 situaciones. Primero, aux puede ser hijo izquierdo o de derecho de su padre. Es la primera situación. Aquí tenemos que aux es hijo izquierdo, aquí aux es hijo derecho. Aquí aux es hijo izquierdo, aquí aux es hijo derecho. Aquí aux tiene un hijo izquierdo y aux es hijo izquierdo de su padre. Aquí aux tiene un hijo izquierdo, pero aux es hijo derecho de su padre. Aquí aux tiene un hijo derecho, pero aux es hijo izquierdo de su padre. Aquí aux tiene un hijo derecho, pero aux es hijo también derecho de su padre. Y también tenemos que considerar que aux puede que no tenga padre, lo que considerábamos anteriormente. ¿Qué pasa si aux fuera la raíz? Pues en este caso habría no 4 casos, sino realmente 2. ¿Por qué 2? Porque estos dos que tenemos aquí, los dos de la izquierda son el mismo y los dos de la derecha son el mismo. Por lo tanto tenemos aquí 2 casos y 4 casos que teníamos anteriormente, pues nos dan 6 situaciones. Lo primero que vamos a hacer es, ¿cómo sabemos si tiene un solo hijo?
Entonces, este método para saber si AUX tiene un solo hijo, pues podríamos hacer la comprobación que hicimos cuando preguntábamos si es hoja. Solo que ahora no vamos a preguntarnos si el izquierdo es igual a null y si el derecho es igual a null. Puede pasar que el izquierdo sea igual a null, pero el derecho sea diferente de null. Esto querría decir que AUX tiene un hijo derecho. Pero también puede pasar que el izquierdo sea diferente de null y el derecho sea igual a null. Entonces tendría un hijo izquierdo. Sea que suceda una cosa o la otra, entonces podríamos decir que AUX tiene un hijo. Y por tanto estaríamos en esta situación. Podríamos regresar verdadero si se entra dentro de este if. Si no, entonces regresaríamos falso. Es importante entender esto. Esta comprobación es para saber si el hijo de AUX es un hijo derecho, pero no tiene izquierdo. Y acá si tiene hijo izquierdo, pero no tiene derecho, porque se trata de que tenga uno solo. Y bueno, ahora que ya tenemos este método que nos permite identificar cuando AUX tiene un solo hijo, vamos a empezar a desarrollar esta función elimina un hijo. Y vamos a partir con la situación que sucede cuando AUX no tiene padre. Me refiero a este caso. Aquí tenemos AUX y en este caso no tiene padre, por tanto AUX es la raíz. ¿Qué hay que hacer en esta situación? Bueno, AUX tiene un solo hijo, en este caso izquierdo y en este caso derecho. Pero nosotros queremos eliminar a AUX. Por tanto, lo que tenemos que hacer es que la raíz tiene que apuntar al hijo de AUX, es decir, ahora el hijo tendría que ser la raíz. Y en este caso también. Me refiero a esto, movemos la raíz de AUX a su hijo izquierdo o de AUX a su hijo derecho. Entonces comenzamos a preguntarnos si AUX es igual a la raíz. Entonces no tiene padre. Si esto es verdadero, lo que vamos a hacer ahora es preguntarnos si AUX tiene hijo izquierdo. Entonces sería si AUX punto izquierdo es diferente de null. Si AUX tiene hijo izquierdo, entonces la raíz debe ser igual a AUX punto izquierdo. Y si no, la raíz debe ser igual a AUX punto derecho. Con eso hemos agotado 2 casos. Nos faltan 4. Y me refiero a estos 4 casos en donde AUX sí tiene un padre. Entonces AUX no es la raíz. Por lo tanto, primero nos vamos a preguntar si AUX tiene un hijo izquierdo, que vendría siendo esta situación y esta situación. Si AUX tiene un hijo izquierdo, estamos en estos 2 casos. Si no, estamos en estos otros 2 casos. Por lo tanto, aquí continuamos. Else. Si no, esto quiere decir AUX sí tiene padre. Si AUX sí tiene padre, ahora vamos a preguntarnos si AUX tiene un hijo izquierdo. ¿Y cómo lo vamos a preguntar? Pues ya lo tenemos acá arriba. Si AUX punto izquierdo es diferente de null, eso quiere decir que AUX tiene un hijo izquierdo. Y aquí tendrían que ir 2 casos. Y si no, pues entonces AUX tiene un hijo derecho y entonces tendrían que ir 2 casos de este lado. Entonces, aquí tendríamos 2 situaciones y acá tendríamos otras 2 situaciones. Vamos a resolver primero estos 2 casos. AUX tiene hijo izquierdo. Ahora hay que preguntar si AUX es hijo izquierdo de su padre, que sería este caso, o AUX es hijo derecho de su padre, que sería este caso. ¿Cómo lo hacemos? Si AUX es igual a AUX punto padre punto izquierdo. Aquí AUX es hijo izquierdo de su padre. Estaríamos en este caso, en este primer caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Padre punto izquierdo sería igual a AUX punto izquierdo. De esa manera hacemos esta conexión. Entonces sería AUX punto padre punto
izquierdo va a ser igual a aux punto izquierdo. Ahora, ¿qué pasa si no? Si no, estaríamos en esta situación que tenemos acá. Padre punto derecho tendría que ser igual a aux punto izquierdo para hacer esta conexión. Por tanto, ponemos aquí padre, pero punto derecho es igual a aux punto izquierdo. Vemos que en ambos casos aux tiene un hijo izquierdo, por eso apuntamos al hijo izquierdo del aux. Aquí lo estamos haciendo. Nos faltan dos casos que van acá. Cuando aux tiene un hijo derecho. Y me refiero a estos dos casos que tenemos de este lado. Aux tiene un hijo derecho, aquí está. Pero aux puede ser hijo izquierdo de su padre o aux puede ser hijo derecho de su padre. Realmente el código es muy similar al que tenemos acá arriba, solo hay que utilizar muy bien la lógica. En primer lugar, a donde va a apuntar el padre de aux es a aux punto derecho, porque quedamos que en estos dos casos aux tiene un hijo derecho. La comprobación puede quedar exactamente igual. Si aux es igual a aux punto padre punto izquierdo, o sea, si aux es hijo izquierdo de su padre, padre punto izquierdo es igual a aux punto derecho. Y si no, padre punto derecho es igual a aux punto derecho. Este último caso es precisamente este último caso que vemos acá. Padre punto derecho es igual a aux punto derecho. Y de esa manera hemos ya terminado con esta función que nos permite eliminar un nodo cuando éste tiene un hijo. Lo único que nos falta es el caso de dos hijos. De ahí la importancia de dividir el código, porque realmente si nosotros pusiéramos todo este código dentro de la función eliminar, pues esta función no hubiese crecido demasiado. Entonces lo único que nos falta es este método elimina dos hijos. Es este método que tenemos aquí. Este es el tercer caso, el tercer escenario, el más complejo, aunque realmente como ya desarrollamos la programación de forma estructurada no se nos va a complicar tanto. ¿Qué tenemos que hacer cuando aux tiene dos hijos? Primer punto, tenemos que buscar el elemento, ya lo buscamos. Para el paso número 2 hay dos opciones. Podemos buscar el elemento más grande del subárbol de la izquierda. O sea, si nosotros nos queremos ir a la izquierda hay que buscar el más grandote. O podemos buscar hacia la derecha. Si nosotros nos vamos hacia la derecha tenemos que buscar como el más pequeño. Pero podemos elegir. En este ejemplo, aquí a la izquierda, todo esto que tengo sombreado en amarillo, pues son los menores. Imagínate que queremos eliminar el 7. Este es aux. Puede ser la raíz o puede no ser la raíz. Aquí no importa. Entonces, si nosotros queremos irnos hacia la izquierda, hay que buscar el mayor de la izquierda. Pero también pudimos habernos ido hacia la derecha, o sea, hacia el 8, y hacia acá habrá más hijos. Si nos vamos hacia la derecha hay que buscar el menor. Pero lo que me refiero es que aquí nosotros elegimos, lo hacemos como indica aquí A o lo hacemos como indica aquí B. En este ejemplo nosotros vamos a utilizar únicamente A, el caso A. Vamos a buscar el elemento más grande del subárbol de la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Este es aux, este es el 7, es el nodo que nosotros queremos eliminar. Tiene dos hijos. Nos vamos a ir al hijo de la izquierda, que en este caso es el 2. Y tenemos que buscar el más grande. De aquí el más grande, el mayor. ¿Cómo encontramos el mayor? Pues los mayores siempre están a la derecha. Entonces tendríamos que tener aquí una referencia y luego brincarla al mayor, o sea, a su hijo derecho. Y luego al mayor, o sea, a su hijo derecho. Y luego al mayor, a su hijo derecho, y si hubiese más, así sucesivamente. Entonces vamos a hacer ese método. Vamos a desarrollar el método que nos va a regresar un nodo, el mayor. Se va a llamar buscar mayor. Y nosotros le vamos a pasar a un nodo, le vamos a llamar aquí M, que en este caso va a ser el hijo izquierdo. Lo único que va a hacer aquí es que el hijo izquierdo lo va a ir apuntando hacia la derecha siempre y cuando tenga hijo en la derecha. Es decir, mientras m punto
derecha sea diferente de null, eso quiere decir que hay un hijo a la derecha, tiene un hijo a la derecha. Entonces m va a ser igual a m punto derecha. Con eso lo vamos brincando a la derecha. Cuando termine, lo que vamos a hacer es que vamos a regresar m. Aquí lo vamos a regresar m. M es el mayor. Entonces lo que hacemos aquí es, esto es m. Apunta al hijo izquierdo, pero luego se va brincando a la derecha y a la derecha, así hasta que llega al mayor. Tenemos que identificar al mayor. Entonces desde aquí, de elimina dos hijos, vamos a crear un nodo que le vamos a poner mayor. Mayor va a ser igual a buscar mayor y le vamos a pasar aux punto izquierdo. Entonces le estamos pasando el hijo izquierdo de aux y lo que nos va a regresar es el mayor. Lo que pasó fue esto. Aquí está aux. Aux es el 7. ¿Quién es su hijo izquierdo? El 2. Esto es lo que pasamos. El hijo izquierdo de aux. Y lo que hizo fue ir brincando a la derecha, a la derecha, a la derecha para encontrar al mayor. Entonces en este punto ya tenemos el mayor del subárbol izquierdo. Por tanto ya cumplimos el paso número 2. ¿Qué nos falta? El paso número 3. Y esto lo que nos está indicando es que ahora hay que cambiar las conexiones de aux con, en este caso, el mayor. Es decir, podemos hacer que el padre de aux sea el padre del mayor, que el hijo izquierdo de aux sea hijo izquierdo del mayor, que el hijo derecho de aux sea hijo derecho del mayor, reconectar todo. O sea, en pocas palabras implicaría que aquí, en lugar de que quede el 7, quedaría este 6. Pero lo podemos hacer de otra forma más sencilla. Lo único que podemos hacer es, este 6 que está aquí, lo podemos escribir acá. Quedaría así. Antes tenía 7, ahora le ponemos 6. O sea, el valor del mayor lo ponemos aquí. Y una vez que cambiamos el valor para acá, ya no eliminamos a aux. A aux aquí lo dejamos. Vamos a eliminar este de acá abajo. Eliminamos este porque el valor de este ya lo pasamos acá. Y para eliminar este, solo hay dos situaciones. O es una hoja o tiene un hijo. Pudiera tener un hijo izquierdo. Pero esos casos ya los tenemos desarrollados. Por tanto, lo único que nos restaría aquí por hacer sería que aux.dato sea igual al mayor.dato. Eso es lo que tendríamos que hacer. Esto cambia el valor del mayor hacia aux. Y después tenemos que eliminar el mayor. ¿Y cómo eliminamos el mayor? Bueno, entonces lo ideal sería aquí preguntarnos si es hoja o si tiene un hijo. Entonces aquí nosotros nos preguntamos si es hoja, pero ya no vamos a preguntar si es hoja aux, sino si es hoja el mayor. Si es hoja el mayor, con el método elimina hoja, eliminamos al mayor. Si no, pues ya sabemos que puede tener un hijo. No puede tener dos hijos, esto es imposible. Si no, no sería el mayor. Si tiene un hijo el mayor, llamamos al método elimina un hijo pasándole el mayor. Y esta comprobación, aquí pues si tiene un hijo, pues ya no sería necesario. Nada más. O es hoja, llamamos a elimina hoja. Y si no es hoja, pues tiene un hijo. No puede tener dos. Y de esa manera ya tendríamos este método que nos permite eliminar un nodo. Y finalmente, antes de terminar nuestra función que elimina nodos, debemos verificar si hemos realizado las conexiones hacia los padres. Recordaremos que tenemos conexión hacia los padres. ¿Cuándo es necesario esto? Primero, cuando eliminamos una hoja no hay necesidad, porque si eliminamos una hoja aquí, por ejemplo aux, entonces simplemente se rompe este enlace. Pero aux no tiene hijos, no hay problema. En este caso tampoco, porque no hay hijos, y en este caso tampoco, porque no hay hijos, son hojas. Pero sí es muy importante, por ejemplo, en estos casos. ¿Qué pasa cuando nosotros eliminamos un nodo que tiene un solo hijo? Bueno, si ese nodo que tiene un solo hijo, pues va a pasar ese hijo a ser la raíz, ya sea el hijo izquierdo o sea el hijo derecho. Pero recordemos que este hijo, que ahora es la raíz, sigue teniendo un enlace hacia el padre. ¿Quién es su padre? Aux.
ese enlace sigue existiendo. Pero en este caso nosotros tenemos que deshacer este enlace porque este nodo que queda ahora es la raíz y sabemos que la raíz es el único nodo que no tiene padre. Entonces tenemos que indicar que el padre de este nodo que ahora pasó a ser la raíz sea igual a null. Y aquí nos referimos en el código a este método cuando nosotros eliminamos un nodo que tiene un hijo, pero estamos hablando únicamente cuando no tiene aux un padre, o sea, aux es la raíz. Entonces ahora la raíz pasó a ser el hijo ya sea izquierdo o el hijo derecho de aux. De cualquier manera, aunque haya sido izquierdo o derecho de aux, lo que tenemos que hacer, ya que sería fuera del if, es que ahora nuestra nueva raíz, esta nueva raíz pues tiene padre, pero como es la raíz, el padre debe ser igual a null. Entonces con esta sentencia bastaría en este momento, ya sea que haya entrado aquí o que haya entrado aquí, va a pasar por aquí y lo que va a hacer es que el padre de la raíz le va a poner nulo. Y bueno, ahora nos falta hacer lo mismo, pero cuando aux sí tiene padre. Estos 4 casos ya los vimos, ya vemos que sí funciona. ¿Qué hicimos? Bueno, el padre apuntó al hijo de aux. Hicimos esta conexión y por acá también hicimos esta conexión. Pero recordemos que el hijo tiene una conexión hacia su padre, o sea, tiene una conexión hacia aux. El hijo aquí sigue indicando que su padre sigue siendo aux. Y esta conexión no debe ser, porque ahora aux se va a eliminar y al eliminarse ahora el padre de este hijo viene siendo este mismo de acá arriba. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, que hijo.padre debe ser igual al padre de aux. Lo mismo acá, este hijo debe indicar que el padre es el de acá arriba. Y en este caso nos referimos a este código, a cuando nosotros tenemos un hijo izquierdo, o sea, aux tiene su hijo izquierdo, ya sea que entró acá o que entró de este lado. Como quiera que haya sido, lo que sabemos es que aux tenía un hijo izquierdo. Y lo que queremos de ese hijo izquierdo, ya sea que haya entrado aquí o que haya entrado acá, aux tenía un hijo izquierdo. Pero ese hijo izquierdo tiene un padre. Pero ahora, ¿quién va a ser el padre? Pues el padre de este hijo izquierdo debe ser el padre de aux. Por tanto, vamos a indicar que va a ser igual a aux.padre. De esta manera hacemos esta conexión que nos hacía falta. Ya sea que entre aquí o ya sea que entre acá, conectará acá con el padre. Esto es exactamente lo mismo que tenemos que colocar acá abajo. Solo cambia en lo siguiente. Que acá abajo hablamos de que aux tiene un hijo derecho. Entonces aux.derecho.padre debe ser igual también al padre de aux. Y ahora sí, ya tenemos terminadas nuestras funciones que nos permiten eliminar nodos. No hay más que checar porque solo tenemos el caso de elimina hoja, o sea, eliminar un nodo cuando esta es una hoja, entonces no hay afectación con referencia al padre. Cuando se elimina un nodo que tiene un solo hijo, entonces sí tenemos que hacer la conexión al padre, ya sea que aux no tiene padre, o sea, la raíz, o ya sea que sí lo tiene, pero tiene hijo izquierdo o tiene hijo derecho. Para el caso en cuando nosotros eliminamos un nodo que tiene 2 hijos, pues bueno, no hay que hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí lo que hacemos es llamar a elimina hoja o elimina un hijo que ya los verificamos. Finalmente, para poner a prueba este código que hemos desarrollado, vamos a hacer lo siguiente. Este es nuestro árbol con el que venimos trabajando. Vamos a eliminar el 14. El 14 tiene un hijo, entonces aquí quedaría el 13. Con esto estaríamos probando elimina un hijo. Posteriormente vamos a eliminar el 26. El 26 es hoja. Aquí estaríamos probando elimina hoja. Y luego vamos a eliminar el 15. El 15 tiene 2 hijos. Aquí estaríamos probando elimina 2 hijos. Aquí tenemos el main. Aquí creamos el árbol y aquí agregamos todos los elementos que nosotros vimos en el árbol de la diapositiva. Primero vamos a imprimir en orden todo el árbol completo. Luego vamos a eliminar el 14 que decíamos tiene un hijo.
Luego vamos a eliminar el 26, que en este caso se trata de una hoja. Y finalmente vamos a eliminar el 15, que tiene 2 hijos. En toda situación, después de eliminar, volvemos a imprimir el árbol para ver cómo queda después de haber eliminado cada uno de estos elementos. Entonces, primero aquí vemos el árbol completo. Y el primer valor que eliminamos es el 14, que tenía un hijo. Por lo tanto, aquí ya no, en la segunda impresión ya no aparece el 14. Vemos, después del 13 sigue el 15, el 14 ya no está, pero están todos los demás elementos. Luego de eliminar el 14, eliminamos el 26. Vean, aquí después del 20 está el 26. Acá abajo, cuando imprimimos, ya no está el 26. Del 20 sigue el 64. Eliminó el 26, que era una hoja. Y finalmente eliminamos el 15. Aquí está el 15, pero acá en la última impresión ya no aparece el 15, pero aparecen todos los demás elementos. Esto implica que está eliminando en los 3 casos, ya sea hoja, ya sea que tenga un hijo o ya sea que tenga 2 hijos. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.